Hola, muy buen día. Mi nombre es José Manuel Cifuentes Lorenzana. Somos del equipo 5 de procesos de fabricación y hoy hablaremos de fundación de forjado. Mis compañeros son Jacqueline Wendy García de Los Ángeles, Iván Miranda Camacho y William Gaitán de la Cruz. Y yo, su servidor, José Manuel Cifuentes Lorenzana, con el docente Raúl Gaitán Rivera. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción, que es lo que está basado en el tema que sería de fundición de forjado. En la introducción dice que a lo largo de los años, muchas fábricas eh, metalúrgicas han practicado muchas tecnologías de fabricación de metales. En este caso, la forja y fundación de métodos estándar de fabricación de metales. En consecuencia, esta fabricación ha mejorado gradualmente estas técnicas en función de las necesidades de generaciones. Sin embargo, la forja y fundación de los metales es una técnica de transformación de metales más antigua de la metalurgia. Ambos métodos de fabricación de metales existen desde hace más de 1000 años. Por lo tanto, es necesario comprender los fundamentos de estos dos métodos populares, que es forjar versus fundición. Además, las diferencias entre fundición y forjar no pueden ser comprensibles a la primera vez, pero pueden ser evidentes una vez que hayas leído los artículos por completo. Entonces, la forja es un método tradicional de conformado de metales que se utiliza en una fuerza integral. Este proceso de fabricación de metales es frecuente a la mayoría de los detalles de fabricación de metales. Sin embargo, un martillo o troquel es el equipo principal para producir esta fuerza. En este equipo sigue golpeando el metal hasta que adquiere la forma deseada. Esta deformación de metal también se conoce como una acción de golpe. Crea un flujo de granos interrumpidos que permite que el metal conserve su resistencia. En este flujo de grano único hay que terminar el llamado afecto auxiliar, que elimina los defectos e incluso la porosidad. Dado que los diferentes procesos de forja son populares, los expertos los han dividido en tres clases principales. En primer lugar, el, el estirado aumenta su longitud y disminuye la área de sesiones transversal. En segundo lugar, el recalentado, que es el que reduce el tamaño para aumentar la área de sesión transversal. Sin embargo, en el tercer proceso de forja, el primido crea un diferente flujo direccionales. Por otro lado, la función de la temperatura a la que se realiza la operación. Existen dos tipos de forja: la forja caliente y la forja fría. Aquí vamos a hablar sobre las ventajas de las forjas de metales. Dado que la forja es una tecnología de fabricación de metales más antiguo, ofrece algunas ventajas. Un proceso típico del forjar de acero mejora las propiedades mecánicas del metal. En concreto, aumentan las consistencias y las resistencias de la estructura de granos más apretados y la durabilidad prolongada. Sin embargo, cabe destacar que las cuatro ventajas de los siguientes procesos de forja de metales son la fuerza. ¿Por qué el proceso de forjar el metal reduce sin duda metales más resistentes al proceso de fundición? Durante el proceso de forja, el grano interno del metal se deforma y crea una variación a la textura y resulta una característica mayor a la resistencia. Fiabilidad. Dado que el forja reduce metales con mayor resistencia, en los últimos instancias proporciona la ductilidad constante. Integridad. Gracias a la mayor resistencia y elasticidad del metal, el acero forjado proporciona una gran previsibilidad. Opciones de presupuesta. El proceso de forjar el metal es más barato que la fundición. No requiere que utilicen adicional para el moldeo. Inconvenientes. Aunque el acero forjado ofrece una amplia gama de ventajas, también tiene algunos inconvenientes. Como las consecuencias de estos inconvenientes, la gente opta por un proceso de fundición. A continuación, se exponen tres razones principales por la cual eligen la fundación en vez de en lugar de la de forjar. Limitación sobre la forma. En la razón principal por la que elige
la gente elige la fundación en lugar de la forja es porque la forja del metal no es adecuada para las fabricaciones de formas complejas. Puede fabricar una forma relativamente menos complicada que la fundación de metales. Como resultado, no puede cumplir los requisitos de muchas aplicaciones. Tolerancia más baja. Algunos metales forjados no pueden garantizar una mayor tolerancia. En consecuencia, el acero forjado no puede cumplir los requisitos de la ampliación de una mayor tolerancia. Operaciones adicionales. El acero forjado puede requerir un mecanizado adicional para obtener un mejor resultado. La fundación requiere menos mecanizado adicional que el resto de los procesos de fabricación de metales. Aplicación populares. El acero forjado se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales aeroespaciales. Las piezas forjadas se utilizan en muchas partes de los aviones, como motores y trenes de aterrizaje, así como las piezas medianas y grandes en otras partes. ¿Por qué las piezas forjadas tienen una excelente resistencia más al impacto? Industria automóviles. La industria de automatización, las piezas forjadas también son esenciales, como la caja de cambio, la biela de señales y el engranaje de un conjunto de transmisiones, etcétera. Todos ellos compuestos por piezas forjadas. Y la durabilidad de la pieza forjada también es crucial para el soporte de las ruedas de automóviles. Sector de la energía. En la producción del petróleo y gas, así como en la generación de energías, las piezas forjadas se utilizan en válvulas de alta presión, turbinas y generadores en los que requieren un rendimiento excepcional y la resistencia a entornos agresivos. Las funciones de los metales es un proceso de fabricación de metal que vierte el metal fundido en una cámara de moldeo que crea una forma metálica compleja. En el proceso de fundición tiene más de 7000 años de antigüedad en la fabricación de metales. Sin embargo, el molde de una cámara especializada que consta de diferentes sistemas de compuertas y una cavidad, esta cavidad crea finalmente diferentes formas metálicas. Este molde puede ser permanente o temporal en función de tipos de métodos de fundación. Sin embargo, hay cuatro tipos de métodos de fundación muy populares en la fabricación de metales. Estos tipos dependen de los distintos tipos de molde. Cada método de función ofrece una capacidad única para fabricar piezas metálicas sencillas y complejas. Fundición en arena. Este método de fundición se utiliza en diferentes arenas no reutilizables como moldes para crear distintos tipos de formas metálicas. La fundación de este molde de arena, todo lo que se debe saber, es una guía definitiva de los fundamentos de la función en arena. Función a la cera perdida. Este método crea un molde a partir de un patrón de rellenos de materiales refractarios. El patrón de la cera es la opción más común de este tipo de fundación. Sin embargo, las ventajas y desventajas de la fundación a cera perdida destaca en el fundamento de la fundación de precisión. Fundación a presión. Este método de fundación es el metal fundido que se introduce a alta presión del molde. Los moldeos de función suelen constar de dos partes diferentes. Esta vez el metal fundido se enfría y se puede abrir estas dos partes y desmoldar. Puede tener más información en el artículo de la cera perdida frente a la fundación de presión, que eligen un método para su proyecto. Mejorar para el proyecto. Fundación centrífuga. Este método de fundación se utiliza en moldes permanentes para tener un diámetro interno más fino. Los productos de fundación centrífuga son comparativamente más duraderos. Este método de fundación es más habitual, más grande
y cantidades de pedidos. Aquí vamos a hablar sobre las ventajas de fundación de metales. Los inconvenientes del proceso de forjar se convienen en las ventajas del proceso de fundación. Los 4 puntos siguientes son principalmente beneficios que pueden obtener al proceso de fundación. Formas metálicas y complejas. En el método de la fundación puedes crear diversas formas y tamaños del metal, utilizando distintos métodos de fundación. Se puede usar en dos tipos de forma metálica. Esta ventaja ayuda a que muchas empresas han desarrollado una tecnología avanzada, flexibles. Los métodos de fundación son increíblemente más rápidos que el típico a un proceso de forja. El método de fundación a presión es famoso por fabricar gran volumen de piezas metálicas a una velocidad media de 100 golpes por matriz, acabando de calidad. Las piezas no definidas suelen ser requeridas por mecanizadas adicionales, ya que suelen con un acabado de calidad. Inconvenientes. Al igual que los métodos de forja, en la fundación tiene algunos convenientes, debido a que las inconvenientes la gente puede adoptar por un proceso de forja sin necesidad de forma compleja. A los siguientes son principalmente inconvenientes del proceso de forja. Costo elevado. En la fundación de metales requiere un coste comparativamente más elevado a los equipos de forja. Además, las maquinarias utilizadas en fundaciones también suelen ser relativamente caras y la integridad inferior. La porosidad de un fenómeno común en el proceso de la fundación. Sin embargo, el proceso de forjar rara vez crea unos defectos de porosidad. Entonces, fundación versus forja versus mecanizado. Tanto como la fundación como la forja permanecen en un proceso de conformación de piezas, por lo que cuando tenemos una pieza de bruto mediante condiciones al forjar, necesita que realicemos los siguientes pasos del mecanizado de precisión en las piezas, según las necesidades del cliente. Cortaremos o rectificamos las piezas. En este paso de proceso debe de completarse en las máquinas o herramientas en el centro de CNC. También existe una relación complementaria en los tres procesos de fundación, forjar y mecanizado. La forma inicial del mecanizado de precisión es la función proporciona la base de la conformada inicial por piezas de forma más complejas. Las forjas de un proceso de calentamiento o forja para dar forma a los metales están en plástico, mientras que el mecanizado proporciona un mecanizado fino de las piezas como el esmerilizado, corte, taladro, etc. Fundaciones complementarias. La función y la forja dan a la pieza la forma inicial garantizada su resistencia y rendimiento básico, mientras que el mecanizado aún mejora más las piezas. La exhaustividad y sin energía del proceso. Los tres procesos también pueden lograr una relación colaborativa formando un proceso más completo y las formas de las piezas. En cada proceso desempeña un papel crucial. Forjado frente a la fundación. Son diferentes entre fundación y forjar. La forjar y la fundación son muy extensivas en la industria metalúrgica en función de las necesidades del cliente. Estas industrias eligen entre forjar y fundación. Fundición. A continuación, hemos preparado una tabla de resumen de fundición frente al forjar. Estos costos establecen un resumen que dará pistas necesarias para distinguir entre fundición y forjar, tanto que se trata como forjar como de fundición. Se cambiarán con el mecanizado, que es una conexión esencial de forjar versus fundición versus mecanizado. Aquí en el contenido tenemos lo que son las definiciones, las resistencias, la compresión, la resistencia de fatiga, las formas de tamaño, la tolerancia y la mano de obra necesaria. En forja de metales y su fundición de metales. En su definición, es un proceso que fabrica de metales utilizando fuerza integral para crear formas metálicas. Y su definición de fundición de metales, que es un proceso de fabricación de metales que consiste en un
metal fundido para un molde para crear diferentes formas metálicas. La forja de metales, en su resistencia de la compresión, dice que los productos de forja tienen una gran resistencia a la compresión. En la fundición de metales, con su resistencia a la compresión, los productos de fundición tienen una baja resistencia a la compresión. Su forja de metales, en la resistencia de la fatiga, dice que los productos de forja son metálicas, tienen una elevada resistencia a la fatiga. Sus fundiciones de metales con resistencia a la fatiga dice que los productos de fundición tienen una baja resistencia a la fatiga. Entonces, forja de metales, sus formas y tamaños. La forja de metales tienen unas limitaciones en la fabricación de formas metálicas más complejas. En cambio, fundiciones de metales dice que sus formas y tamaños, los distintos métodos de fundición pueden producirse de todo tipo de formas metálicas. En la forja de metales dice que su tolerancia, los productos de forjas metálicas suelen tener menos tolerancia. En fundición de metales, su tolerancia, los productos de fundición ofrecen una alta tolerancia. En forja de metales, dice que su mano de obra necesaria, la forja de metales requiere comparativamente más mano de obra a la fundición. En fundición de metales, con su mano de obra necesaria, dice que su fundición de metales requieren una mano de obra que sería menos por lo que sería mano de obra a la que forja. Forjar o fundición es más barata. En general, se consiste en el costo de fundición forjada, que es menor a la forja de varias razones. La eficiencia del material. La fundación del proceso que da forma a las piezas mediante un vertido. Una vez enfriada la pieza, se corta para reciclar el material, por lo que la fundición del proceso de producción no desperdicia materiales. La de la forja requiere mecanizar, certificar la pieza sobrestante después del forjado, lo que puede desperdiciar algunos materiales. En cambio, la fundición tiene más ventaja que se puede ahorrar costos de materiales, costos que se utilizan en el equipo. El principal costo de la herramienta para la fundición es el moldeo, que es una entrada única y salida continua. Al forjar requieren la compra de equipos de forja a gran escala, ya que la forja no puede realizar manualmente, por lo que el precio de la compra de los equipos es una gran escala y es necesario para la forja es más elevado. Costes elevados. En la industria 4.0, la fundación ha evolucionado hacia la mecanización altamente automatizada y las fabricaciones de la fundición han alcanzado un estado de producción totalmente automatizado. Solo se necesita una pequeña cantidad de ingenieros para supervisar y controlar el taller de la producción y el costo de mano de obra es muy bajo. En cambio, la forja es ligeramente inferior porque algunos de los requisitos de la forma de la pieza requiere un juicio manual a la fabricación, su velocidad y su volumen a la producción. La forja de, de fundición puede entrar en la etapa de producción en masa después de abrir un molde, especialmente en la eficiencia de la producción, de la tecnología y de la fundición a expresión que es extremadamente alta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la selección entre fundición y forjar depende de los requisitos específicos de la pieza, incluidas a las propiedades del metal, de material, la resistencia mecánica y el volumen de la producción, que es una complejidad del diseño. Entonces, hablando sobre todo de lo que hemos tenido, una conclusión que es que al forjar versus la fundición es un tema muy popular en la industria metalúrgica. Además que la fundición o forja son dos procesos de fabricación de metales entre fundir y forjar, que crean un producto metálico de alta calidad. En este caso, cada método tiene una capacidad única, lo que hace popular para productos individuales, que el forjar produce más resistencia a la tracción y la fatiga que limita el elástico de fundición, que por otro lado la fundición que fabrica metales más simples y complejos.
Entonces, ese sería el tema del equipo 5. Muchas gracias.